¿Me están escuchando ahora? El vicio que yo tengo. Ahora sí. Ustedes, Sí, profe. Sí, profe. ustedes diciendo, no, no, no veo, veo qué pasa, pero qué estará diciendo. Qué pena, no. Es un vicio que yo tengo. Listo. Les estaba diciendo que esta clase vamos a hacer dos cositas en especial. Vamos a terminar de ver este tema de las normas internacionales, ¿sí? Voy a enfocarme también en estados financieros de propósito y pues un análisis de, bueno, eso lo estaríamos viendo ya más adelante, la próxima semana mediante Dios. Pero sí me gustaría hablar sobre las bases de medición y por último hacer la lectura correspondiente del proyecto de ley, ¿sí? Esa sí se las estaría subiendo a la plataforma para que ustedes la proyectaran y pues la leyéramos. Les daría por ahí unos 15, 20 minutos para leerla y al final hacemos un pequeño debate sobre esa ley, ¿sí? Como para que complementemos ese temita que no lo hicimos la semana pasada. Esa sería la tutoría del día de hoy. La próxima semana estaríamos viendo ética profesional del contador público, estaríamos viendo cómo podemos implementar una NIC, una norma internacional de control de calidad, bajo los estándares del contador público, y ya, solamente eso estaríamos viendo la próxima semana. ¿Listo? Vamos a iniciar con un pequeño repaso sobre lo que habíamos visto la semana pasada, sobre qué son las NIF. Recordemos que las NIF son unos estándares o un conjunto de normas internacionales donde nos permiten identificar los elementos de los estados financieros y su respectivo reconocimiento. Vimos también cuáles eran las entidades que se encargan de emitir estas normas y desde cuándo se las emiten, empezando por el IASI y terminando por el IASBI. El IASBI, ¿cuántas normas han emitido hasta la fecha? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me recuerda y le doy una décima? Como 47. El IASBI. Ah, qué pena. Tranquilo, pero bien, bien, vamos bien. Vamos por dos décimas. ¿Quién me dice cuántas normas han emitido el IASBI, el Consejo de Normas Internacionales, a la fecha? Ya lo subí a dos décimas para ese primer examen. 16, me falta unita, casi le da. Espéreme que, ay, Dios mío. Casi le da Lady. Le voy a dar una décima por el intento. ¿Y qué se me hizo? Lady. Listo, por el intento sí se la voy a dar. Resulta que a la fecha, no se me olviden con esa norma de arrendamientos, ¿sí? La NIF 17. Sé que todavía falta por proyectarla, pero pues ya está emitida, ya está en interpretación y todo, ¿sí? Pero son en total 17 NIF. Muy bien, Lady, muy bien, casi, casi, pero sí. Llevaban 16, pero le agregaron este año una más. Bueno, tenemos el IASI, que es el comité, emitió las NIC en 1973. Me dice que debe de contener una norma, o sea, cuál es la finalidad de la norma internacional. Entonces, dijimos que establecía unos reglamentos de reconocimiento y valorización de los activos fijos o de los elementos de los estados financieros. Vamos a hablarlo por elementos. Y acá me voy a ir por elementos, ¿sí? Tenía unas aplicaciones, unas adaptaciones con respecto al tema, tenían una filosofía tradicional de cómo podíamos pasar de unos estándares nacionales a unos estándares internacionales. Las normas internacionales de contabilidad deberían de contener pues esta información, una introducción, un objetivo, un alcance, una definición y un contenido. Estuvimos hablando de la ley 1314,
¿sí? Que la ley 1314, que la ley 1314 tenía como objetivo generar o mejorar la productividad y competitividad del sector empresarial en el país, ¿sí? Señalando pues unas autoridades, unos principios de regulación y normalización de los instrumentos o de las normas financieras y de aseguramiento, y daba unos procedimientos de la aplicación de la norma. El objetivo principal era expedir normas contables y financieras con la finalidad de que éstas fueran comprensibles, fueran transparentes, ¿sí? Era muy importante que estuviéramos aplicando la normatividad con respecto a los principios constitucionales, a los principios constitucionales, que era la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Era importante pues aplicar toda esa información. Teníamos un ámbito de aplicación. A ver si nos acordamos, ¿quiénes son los encargados de la preparación de los estados financieros? Profe, ¿me repite por favor la pregunta? ¿Quiénes son los encargados de la preparación de los estados financieros? Vamos por una décima. El contador. ¿Quién más? Y si la compañía tiene revisor fiscal, pues me supongo yo que también el revisor fiscal. ¿Quién más? Gerente, revisor. Muy bien, Lady. Esa Lady se quiere ganar esos 5 ya. Quiere quedar exonerada. Ana. Listo. Ana Milena, profe. Sí, Ana, pero Ana Milena. Pero los contadores no solamente son los encargados de presentar, de la preparación de los estados financieros, ¿sí? Sino que también hace parte los gerentes. O sea, yo le voy a dar la décima, Anita, no tengo ningún problema, porque pues a la final el contador es uno de los principales de los encargados de la preparación, pero recordemos que la preparación de los estados financieros hace parte de toda la empresa, no solamente el gerente, el revisor fiscal, sino que también va a ser parte el administrador, ¿sí? El de tesorería, porque la persona que está en tesorería se encarga de hacer los cobros y del análisis de la cartera, ¿sí? O él es el que se encarga de pagar los proveedores, ¿sí? Si no encuentran una factura, entonces empieza un retroceso en la contabilidad, y pues la contabilidad va a tener un atraso, o no solamente va a tener un atraso, sino que van a tener unas anotaciones en los estados financieros o en los papeles del trabajo del revisor fiscal, ¿sí? Diciendo pues que se perdieron los documentos, es algo que no se puede hacer, etcétera. Entonces recordemos que los que se encargan de la preparación de los estados financieros no son, chicos, una cosita antes de que se me olvide. Si ustedes ven que voy hablando muy rápido, me frenan, porque yo a veces me emociono mucho y de pronto ustedes no alcanzan a apuntar todo, aunque la clase esté grabada, ¿sí? Entonces me dicen, profe, espere más despacio. Entonces recordemos que no solamente son los gerentes ni los contadores, pues sí, acá ya nos dijeron, los contadores tienen que conocer las normas internacionales, pero recordemos que los que se encargan de preparar son esas personas que, yo por ejemplo, un análisis de venta, pues yo lo puedo hacer como contadora, ¿cierto? Como analista financiera, ¿cierto? Pero, pero yo realmente no sé cómo es el movimiento de ventas en una empresa como tal. Es decir, para eso tenemos a un gerente de ventas, ¿sí? Y el gerente de ventas, ¿de quién depende? Depende de los vendedores y del cumplimiento de los vendedores. Y ellos pasan un reporte, y con ese reporte ya uno como contador presenta los informes financieros, se los presentan al gerente y hacemos una junta con gerentes y todo por el estilo. Entonces miren que no solamente se encarga solamente el contador o el revisor fiscal, sino las personas que hacen parte de que la empresa funcione. Por ejemplo, un gerente de producción o un jefe de producción hacen parte de la preparación de los elementos de los estados financieros. Yo sé toda la parte teórica, pero ellos saben y conocen muchísimo mejor la parte operativa. Muchas gracias por el aporte. Entonces también estuvimos hablando de que las normas internacionales de información financiera se entienden que son una contabilidad de información y tienen un sistema compuesto. Y ese sistema debe estar compuesto, ¿por qué? Por todos estos variables que tenemos acá. ¿Cuáles me importan a mí o cuáles son muy importantes para mí? Los postulados, los principios, los conceptos
Las normas técnicas específicas, más que todas las normas técnicas, las específicas, pues sí toca revisarlas una por una y dependiendo del sector en el que estemos, igual que las especiales. Bueno, estas normas, ¿qué permiten? Permiten analizar, interpretar, verificar, clasificar cada una de las operaciones que teníamos en el ente económico, ¿sí? Ojo que estoy pasando un poquitico rápido, esto lo vimos la semana pasada. Teníamos que la norma tributaria, en la norma tributaria predomina sobre la norma contable. ¿Sí? La semana pasada les estaba explicando que nosotros teníamos, por ejemplo, un concepto de desmantelamiento. ¿Qué pasaba con ese desmantelamiento tributariamente? No lo podía reconocer como un valor o un importe depreciable para generar la depreciación de esos activos fijos. ¿Sí? También teníamos normas de aseguramiento de la información, decíamos de qué estaba compuesta, qué regula y cuáles son las normas que lo deben de estar componiendo cada uno. Teníamos unas autoridades de normalización y de regulación, teníamos que de normalización que los que son quienes hacen las normas, pero no significa que tienen toda la autoridad de firmarlas y de sancionarlas para que se presenten al público, ¿no? Dijimos que ellos se encargan de realizarlas y de interpretarlas y de recomendar que estas normas sí se puedan aplicar tanto tributaria como contablemente, ¿sí? ¿Quiénes son los únicos que pueden firmarlas y sancionarlas? El presidente de la República con sus respectivos Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Pero que tiene que pasar primero por cuántos debates, que tiene que pasar por muchos debates. ¿En dónde? En el Senado y en la Cámara de Representantes. Bueno, acá les estoy explicando en qué consiste la ley. Esto es un resumen de lo que consiste la ley, ¿sí? Estos son los beneficios de la ley 1314. Hablamos del direccionamiento estratégico, dijimos que el direccionamiento estratégico es un documento comentado sobre la ley 1314. Básicamente eso trata. Hablamos sobre unos alcances de esta ley, que es la ley 1314, entonces teníamos un alcance para las personas y un alcance técnico sobre las normas que se deben de emitir, entonces teníamos las normas de información financiera, teníamos las normas de aseguramiento de la información y teníamos las otras relaciones o las otras normas internacionales que se puedan presentar las ONI. En las ONI, en las otras normas internacionales y en las otras normas internacionales podemos encontrar las NIF-SP, que son las NIF del sector público. Bueno, ¿cuáles eran los procesos de emisión para las normas de contabilidad de información financiera que tenía que pasar? Pues lo que les estaba diciendo ahorita, tenía que pasar por el Consejo Técnico de Contaduría Pública, ¿sí? Ellos emitían las normas o hacían las normas para que estas personas que eran los ministerios correspondientes las firmaran o pasaran las propuestas de proyectos de ley para pasarlos a los debates, lo que les estaba diciendo ahorita. Que las normas internacionales deben de tener 3 tipos de condiciones y restricciones para la aplicación de las mismas. Estas son, yo se las voy a publicar hoy en plataforma mediante Dios. Estas son las otras entidades que vigilan y que respaldan las normas internacionales. Por ejemplo, el FASB, ellos son ellas son las que emiten las normas internacionales, pero en Estados Unidos, las normas de Estados Unidos, como lo dice acá, el US GAAP, ¿sí? Entonces, son los principios generalmente aceptados de contabilidad, pero pues a nivel Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos no están aplicando las normas internacionales. Sí, sí lo están viendo. Dijimos que íbamos a tener 3 grupos, ¿sí? Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1 eran las NIF plenas o aplicaban las NIF plenas, las 41 NIC, ¿sí? Más las 17 NIC. Pero recordemos que las de las 41 NIC solamente hay vigentes 16. Entonces ahí no hay mucho estrés. Serían solamente 26 más 17 NIC, no más.
El marco conceptual, estuvimos también hablando del marco conceptual, que recordemos que el marco conceptual no era una norma, sino que era un documento o una guía para reconocer e interpretar cada uno de los elementos de los estados financieros y escribir sus revelaciones en los estados financieros correspondientes, para entender mejor las normas internacionales y reconocer los conceptos. Estuvimos hablando también del propósito y valor normativo de las NIF, o más bien de las NIF, no, del marco conceptual, diciendo pues que el marco conceptual era el que nos ayudaba a crear las nuevas NIF, a revisar las viejitas que estaban ahí, que estaban emitidas, y adicionalmente ayuda a entidades a elaborar normas nacionales e interpretar todo lo que tenga que ver con la presentación de los estados financieros. Básicamente eso es lo que dicen esos propósitos y valores normativos. Estuvimos hablando del alcance de la norma, ¿sí? Que el objetivo era promover todo lo que tuviera que ver con las normas internacionales. ¿Para qué? Para que las personas o los usuarios de la información puedan tener una buena toma de decisiones sobre los recursos de la entidad, ya sea a nivel externo o a nivel interno, dependiendo pues de cada uno de los marcos. Voy a pasar otro vez rapidito. Vimos también las características cualitativas de la información, estuvimos hablando de la relevancia, ¿sí? De que me influye en la toma de decisiones y la materialidad de importancia relativa. Si de pronto no lo hemos visto, pues me dicen para reforzarles otro poquitico ese temita, porque pues es importante para nuestra profesión. Representación fiel, recordemos que la representación fiel es cuando el contador da fe pública de los estados financieros, ¿sí? Tenemos la comparabilidad, verificabilidad y oportunidad. Estos 4 principios también deben de ser muy importantes al momento de realizar la información o de elaborar la información financiera. Recordemos que cuando estemos hablando de comparabilidad, no solamente es comparar 2 periodos, sino pues compararlo también con otras entidades para ver qué podemos mejorar dentro de la misma que estamos trabajando. La verificabilidad, verificar, el nombre lo dice, toda la información que tenemos, oportunidad de presentar toda la información a tiempo, y comprensibilidad, rebajarnos, o sea, no hablar con términos técnicos. Yo sé que es importante para nosotros hablar con términos técnicos, y yo sé que si yo les digo a ustedes tal palabra, ustedes la van a entender, pero hay personas que no van a entender la información que nosotros estamos expresando, ¿sí? Entonces la idea es rebajarnos al nivel de las personas que no están entendiendo lo que nosotros estamos hablando y explicarlas de una manera más clara y más concisa sobre los elementos o sobre lo que estemos hablando, que no sea tan técnico. Bueno, acá les estaba explicando qué es la relevancia, cada uno de los requisitos, viabilidad, la hipótesis del negocio en marcha, que recordemos que todos los estados financieros se preparan con esta hipótesis, es decir, que la empresa va a seguir funcionando con su actividad en un futuro posible. Hablamos de los elementos y de los estados financieros, ¿sí? Que en este momento cumplimos con 5 estados financieros. Anteriormente eran 5 más las notas a los estados financieros, en este caso son 5, incluyendo las notas de los estados financieros. Contamos con los elementos de del estado de situación financiera, que es activo, pasivo y patrimonio. Profe, ¿puede volver por favor a la diapositiva anterior? Qué pena, a la otra. Claro que sí. A esta. Sí, señora, un momentico, por favor. Tranquila, tranquila. Entonces recordemos que los estados financieros están compuestos por 5 elementos, por 5 estados financieros. Actualmente las notas a los estados financieros hacen parte del paquete completico. Teníamos el estado de situación financiera, el de desempeño, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivos y las notas revelatorias. Yo siempre las llamo como notas revelatorias, porque realmente lo que voy a hacer ahí es desnudar la empresa completamente. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces teníamos los elementos de los estados financieros, que era activo, pasivo y patrimonio. Ustedes ya son unos duchos en esos conceptos. No se los voy a preguntar porque yo sé que ustedes ya son
unos duchos. Entonces teníamos lo que era el activo, que es el recurso controlado por la empresa, que viene de un suceso pasado y me genera un beneficio económico futuro. El pasivo, que es una obligación presente que viene de un suceso pasado y se espera cancelar en un futuro y desprenden beneficios económicos. Y el patrimonio, que es el valor residual o es la diferencia entre el activo y el pasivo. Teníamos unos rendimientos, que en los rendimientos estuvimos hablando sobre los resultados y los otros resultados integrales, ¿sí? Que en los resultados encontramos todos los elementos que son las cuentas nominales, que son ingresos, gastos y costos, y en los otros resultados, acá se los especifiqué mejor, ¿sí? Entonces, el resultado integral total y el resultado se suman a menudo como las medidas de rendimiento, como la base de otras medidas, tales como como el retorno de las inversiones y las ganancias por acciones. Ejemplo, ¿qué significa esto? Recordemos que yo las acciones, yo no las voy a comprar para venderlas en un mes, ¿sí? Sino que las voy a comprar para venderlas, pues, ni siquiera las voy a comprar para venderlas, es para tenerlas ahí, pues, para que me generen una rentabilidad. Esos son los otros resultados integrales. Que me gane el baloto, otro resultado integral, porque es ocasionalmente que se va a presentar ese momento, ¿sí? Como la gran diferencia entre el estado de resultados y los otros resultados integrales. Hablamos del activo, del ingreso, cuáles son ingresos operacionales, cuáles son ingresos no operacionales, que los ingresos operacionales hacen parte de la actividad del negocio, ¿sí? Estuvimos hablando del gasto, donde el gasto genera unos beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, reduciendo el activo o aumentando el pasivo. Esta es una de mis favoritas. Realmente esta diapositiva que tengo acá es la esencia del marco conceptual. Lo otro es importante, no estoy diciendo que no sean importantes, pero este punto es la esencia del reconocimiento de cada uno de los elementos de los estados financieros, ¿sí? Estuvimos hablando que ese elemento del estado financiero lo puedo reconocer solo y únicamente cuando sea medible con fiabilidad, ¿sí? Y que me genere el beneficio económico para la empresa. Sí o sí deben de cumplir las dos, chicos, y yo creo que ustedes van a quedar cansados de escucharme decir eso, pero sí o sí deben de cumplir los dos elementos. Si solamente cumple uno, no lo puedo reconocer. Profe, pero resulta que en la empresa compraron el carro del gerente. Pues ya eso es otro cuento, ¿sí? Se supone que el gerente debe utilizar ese carro única y exclusivamente para el manejo de las actividades de la empresa, que se fue para Medellín en el carro a conseguir un cliente y llegó con el cliente. Sí debería, pero pues ya son manejos más como administrativos, como se le puedan dar a ese tipo de manejo, ¿sí? Acá lo estoy discriminando por cada uno de los elementos, el reconocimiento para el gasto, para el ingreso, para el pasivo y para los activos. Bueno, acá les estoy explicando ya discriminadamente cada uno de los reconocimientos o los criterios de reconocimiento, entonces que genere beneficios económicos, cuando genera beneficios económicos y que sea medible con fiabilidad, ¿sí? Son los dos criterios que debemos de tener en cuenta. Profe, qué pena una pregunta. ¿Esta presentación usted la sube a la plataforma? Sí, señora, voy a subirles todo hoy a la plataforma. Hoy a más tardar mañana. Bueno, profe, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Listo. Acá era donde quería terminar pues ya el tema. Igual ya lo vamos a terminar más adelante con una comparación de los elementos de los estados financieros, lo que venía con el Colgap o con el PCGA de Colombia versus con los estándares internacionales, cómo se van a reconocer de aquí en adelante.
Bueno, en realidad esto es viejo, esto ya es un tema viejo que ya deberíamos de tenerlo en cuenta, pero a veces la gente, pues a veces cumplimos con un vacío en estos conceptos, ¿sí? Bueno, estas bases o métodos de medición para nosotros son muy importantes en el sentido de que así es como debemos de reconocer los elementos de los estados financieros aparte de los criterios de medición, ¿sí? Pero es muy importante tener en cuenta cuándo va a ser un costo histórico en nuestra contabilidad, cuándo va a ser un costo corriente y cuánto va a ser un valor realizable y un valor presente, ¿sí? Entonces, es como para que lo tengamos en cuenta. Vamos con el primero, que es el costo histórico. El costo histórico para los activos es el importe. Se los voy a leer textualmente y de ahí vamos a desprender el análisis, ¿sí? Entonces, el importe de efecto equivalente al efectivo pagado, entonces, es el importe de efecto o equivalente al efectivo o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo al momento de su adquisición, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entendieron de esa lectura que acabamos de hacer acá? Y les voy a resaltar esto y esto. ¿Qué entendimos? Ana, o los leo. Profe, que no le colocó Profe, que valor de pronto, estimado. ¿Quién quiere seguir? lo que quiere decir de pronto es que el costo, cuando yo compro un activo, ese es mi costo histórico. A partir de ese, no sé. Correcto, correcto. Entonces, vean muchachos que les voy a dar día. Para quienes me participen les voy a dar día de esto. Hoy estoy toda regalada. Para la próxima, quién sabe. Mentiras, no, muchachos, eso es lo que dijo el compañero Diego, ¿sí? Es al momento de la compra que yo adquirí el activo o el pasivo, porque ahí es donde yo voy. Es el valor por el cual yo lo haya adquirido. Entonces, adquirí una deuda con el banco, ¿sí? Para comprar un carro, ejemplo. ¿Cuál es la deuda? Entonces, ¿cuánto adquirí en el banco? Adquirí 30 millones. ¿Cuál es fue el valor que me prestó el banco? ¿Cuál es el costo histórico de esa deuda? Los 30 millones. Compré el carro por 25 millones. ¿Cuál es el costo histórico del carro? 25 millones. Perfecto, eso es como el costo histórico, ahí ya no hay pierde, ¿sí? Listo, acá me voy para el activo, para el pasivo, viene siendo lo mismo, pero pues como una cuenta por pagar. Con respecto al costo corriente, se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que deberían pagarse si se quiere vender, si se adquiriese en la actualidad, ¿sí? Entonces, les resalto esto porque es lo importante y más este pedazo, ¿verdad? Listo, ahí ya voy a resaltar entonces. Que deberá pagarse si se adquiere en la actualidad, ¿sí? Entonces, Laura Arango solicitó un crédito, no hablemos de crédito. Laura Arango compró un carro por valor de 5 millones de pesos. Un ejemplo, ¿sí? Eso es un modo de ejemplo. El carro en la actualidad estaba costando 10 millones de pesos. ¿Cuál es el costo corriente del carro? Los 10 millones.
porque es el valor, así lo haya comprado por valor de 5 millones, entonces, ¿cuál es el costo histórico del carro que acabamos de mencionar? El costo histórico serían los 5 millones, Ajá, y el costo corriente. los 10 millones. Perfecto, esa es la diferencia entre los dos y hay que tenerla claro. Costo histórico es al momento que lo adquirí. Costo corriente es si lo fuese a pagar en la actualidad, ¿cuánto estaría costando? ¿Queda claro el ejercicio? Sí, profe. ¿Para todos queda claro? Sí, profe. Nicolás, los leo. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a... Chicos, me tienen que decir si me están escribiendo en el chat porque este Meet en el celular me cambió y no me muestra, o sea, o estoy pendiente de quién me habla o estoy pendiente de quién me escribe. Antes podía estar pendiente de ambos, ya no. Entonces me perdonarán si de pronto no les contesto por el chat. Listo. Lo mismo pasa con el valor de los pasivos, ¿sí? Se lleva contablemente por el importe. Recordemos que este importe es lo mismo que decir valor. Es lo mismo que decir valor, ¿sí? Sin descontar de efecto u otras partidas equivalentes que se precisaría para liquidar en el momento, ¿sí? Mire que es lo mismo, se precisaría liquidar en el momento. Ese es el costo corriente. Bueno, no, sí, voy a seguir porque el costo corriente y el valor realizable son muy parecidos, pero vamos a encontrar la diferencia entre los dos. Dice, para los activos, el valor realizable se lleva contablemente por el importe el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podría obtenerse en el momento presente por la venta forzosa del mismo. ¿Qué entendieron ahí? Otra persona diferente, alguien diferente. ¿Quién dijo yo? Los leo, los escucho. Mire que el concepto de uno, costo corriente, son muy parecidos al valor realizable, pero ¿qué debemos de tener en cuenta? Es con, ¿sí? Uno es que debería pagarse si se adquiriese y el otro es que podría pagarse. Y adicionalmente me suma por una venta no forzosa del activo. ¿Qué significa una venta no forzosa del activo? Que no tiene, digamos, la necesidad de venderlo. Correcto. Entonces, si ven que los términos son muy parecidos, pero encontramos una pequeña diferencia entre los dos, ¿sí? Este valor realizable casi siempre aplica para los inventarios. ¿Sí? Casi siempre aplica para los inventarios. ¿Queda entendido este valor realizable? Profe, digamos, en este caso que usted dice que se aplica, digamos, para los inventarios, es, digamos, como en el supermercado, que deben de estar manteniendo, digamos, surtiendo la mercancía sin necesidad de que pronto ya se haya acabado. Sí, y adicionalmente, no sé si les ha pasado, ustedes, por ejemplo, uno de los productos que yo compro frecuentemente es el concentrado de mis gatos, ¿sí?
Eso sí o sí lo tengo que estar comprando cada 8 días o cada 15 días y compro pues buena cantidad. Resulta que yo ese concentrado para gatos, yo he ido a 5 supermercados, ay, y en los 5 supermercados he encontrado diferentes valores. En unos lados los voy a encontrar a 5.500, en otros lados los voy a encontrar a 5.000 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces no solamente tienen que mirar el valor por el cual lo están comprando, por el cual lo deben de vender, sino mantener ese precio de venta actualizado. Porque si, por ejemplo, nos incrementaron el costo al momento del transporte de la mercancía de la compra de ese concentrado, nos incrementaron 100 pesos. Esos 100 pesos yo los debo de ver reflejados al momento de la venta de ese activo. ¿Sí me estoy haciendo entender a lo que yo quiero llegar? Sí, profe. Perfecto. Sí, ellos tienen que estar constantemente rotando el inventario y adicionalmente actualizando la lista de precios. A mí me ha pasado mucho porque siempre que voy, siempre veo bueno, en los últimos 4 meses les he visto 3 valores diferentes así concentrados en el mercado, en el supermercado donde yo lo compro. Entonces son cositas que uno como revisor o como contador, como ese ojo de águila que a veces tenemos, logramos identificar. Profe, una Para los, consulta. señor, ¿Este valor realizable es el mismo valor razonable que llaman? no señor. Ya listo, ya Mm, tenía como la duda con eso. No, señor, le voy a mostrar la diferencia entre los dos. Valor razonable, pues el nombre no lo dice, pero el valor razonable es el valor del mercado, ¿sí? Mm, ejemplo, compramos una casa hace 10 años por valor de 120 millones. A la fecha, la casa está costando, según el predial, 150 millones, a modo de ejemplo, ¿sí? 150 millones. Pero yo contraté un perito, una persona que es profesional y que sabe medir y que me va a dar el certificado y el perito me dice, es que la casa realmente cuesta 200 millones. ¿Cuál es el valor razonable ahí? ¿El que dice ¿Cuál el es el perito? valor? Exacto, el que dice el perito. ¿Y cuál es el valor realizable? ¿O cuál es el Costo, valor? El del costo de presupuesto adquisición. predial. Exacto, exacto. Eso es lo que, si ven la diferencia en un mismo ejemplo, ¿cómo podemos diferenciar cada uno de los conceptos? ¿Sí? Valor razonable es el valor por el cual el mercado me dice cuánto puede costar ese activo. Ojo, el mercado me dice. No significa que siempre va a ser eso. Yo siempre debo de contratar a una persona que sepa para que me mida cuánto me cuesta. Por ejemplo, las vacas son difíciles de medir cuánto cuestan realmente. ¿Qué hace uno? Uno va al chuzo o al comercio donde se vendan más vacas o se compren más vacas y pide la asesoría en ese lado. Sí me hago entender, uno no puede decir, no, es que esa silla cuesta 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque sí, no. Yo no puedo buscar ese porque sí. Yo debo de buscar el por qué realmente cuesta 500.000 pesos esa silla. Ah, que es que el mercado me dice, muéstremelo en internet cuánto cuesta la silla. Siempre y cuando sea fácil de medir, ¿sí? Es muy importante pues tener en cuenta esos conceptos. ¿Queda claro hasta acá hasta el momento, los ejercicios? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Para los pasivos se llevan al valor de liquidación que se espera pagar al cancelar el curso normal de la operación. Ay, hombre, ¿qué significa todo eso? Fácil. No lo sé. Resulta que yo le solicité al banco un préstamo un valor de 10 millones de pesos. Vamos a ponerle que la tasa de interés fue del 1%, ¿sí? Y resulta, gracias Dislexia por hacerme pasar esta pena, cuota. Y resulta que yo cada mes voy a pagar esta deuda, ¿sí? Durante un periodo, durante 24 meses.
Entonces vamos a tener acá el pago, que son 470.000 pesos. Que son 470.000 pesos. ¿Quieren saber la fórmula en la calculadora científica? Es esta que está acá. ¿Sí? Es esta. Esta es pago. Es este ítem que tenemos acá, esta función de pago. Igual eso ustedes lo están viendo en matemática financiera. Listo. Resulta que pasado 12 meses, yo ya terminé de pagar la cuota 12, pasado 12 meses, tomé la decisión de pagar estas, o sea, dije, bueno, voy a terminar de pagar esa deuda, ¿sí? ¿Cuál es mi valor realizable de esa deuda? Los 5.298.000 o Los 4 millones, exacto, los 4.880.000 pesos. Este es mi valor realizable porque es lo que yo espero cancelar de esa deuda a hoy, ¿sí? Vámonos con otro ejemplo, pero el costo corriente. Resulta que Laura Arango se quedó pendiente de pagar estas deudas. Es decir, ella quedó en el mes 13, quedó debiendo 4.800.000, pero esos 4.800.000 me van incrementando con los intereses que yo tengo acá corrientes, más los intereses de mora que yo esté pagando por eso. Es decir, que a la fecha, digamos que la última cuota que yo pagué fue la cuota número 3, ¿sí? Esta cuota 417.000. Así vamos bien. Esa fue la última cuota que pagué y la pagué, pongámosle el 12 de octubre del 2018, ¿sí? Vamos bien hasta acá, ¿cierto? Esta fecha yo pagué la última cuota. Resulta que yo hoy, 10 de octubre, pongámosle no 18, sino pongámosle 19. Vamos a ver si me lo arrastra. Listo, sí, me queda perfecto. Resulta que hoy se supone que la última cuota que yo debería de pagar de esta deuda era en septiembre, ¿sí? Pero pues Laurita se quedó trazada con todas estas cuotas más estos intereses, y le debo de incluir los intereses corrientes, los intereses de mora, perdón. Resulta que hoy es 10 de octubre, estamos hablando de manera hipotética para que podamos entender los ejemplos, ¿sí? Resulta que el 10 de octubre Laura tomó la decisión de pagar toda la deuda, ¿sí? ¿Cuánto tiene que pagar Laura para poder salirse de esa deuda? Ella tiene que pagar, vamos a decir, vamos a pagar este valor, que es el capital, más estos intereses corrientes que tengo acá, que sería la sumatoria de estos de acá, ¿sí? Vamos a ponerle esto en miles de pesos. Y quitémosle los decimales. Entonces, el total, Laura, ¿cuánto tiene que pagar? Tiene que pagar 297.000 pesos más los 480.000. No le incluyamos los intereses, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el costo histórico de este ejercicio? De esta cuenta por pagar. Los 4.880.000. ¿Cuál es el costo histórico de este Los 10 ejercicio? millones, los 10 millones que prestó. Perfecto, perfecto. El costo histórico son los 10 millones de pesos. Costo histórico. ¿Sí? Listo. Me voy a devolver acá. Costo histórico. Perfecto. ¿Cuál es el costo corriente?
5.178.000. Es correcto. Este que yo tengo acá es mi costo corriente. Ahora, resulta, no, pongámosle otro colorcito, pongámosle rojito. Bueno, vamos a poner otro ejemplo acá. Resulta que Laura adicionalmente le tocaba pagar el 10% de intereses de mora, es decir, que el costo corriente real de Laura eran los 297, que es el interés corriente, más los 4.800.000, que es el capital a la fecha, más los 488.000 pesos, que son los intereses de mora, ¿sí? Este viene siendo mi costo corriente. Resulta que yo hablé al banco y yo le dije, no, es que yo estoy desempleada y yo solamente tengo 5 millones para pagar. 5, estoy negociando, ¿sí? 5 millones para pagar. Estos 5 millones, según lo que estamos leyendo, ¿sí? Estos 5 millones, digamos que no fui yo la que negocié con el banco, sino que el banco negoció. Hagamos una cosa, Laura, páguenme 5 millones y quedamos a paz y salvo, ¿sí? Le perdono lo que me queda debiendo usted a mí. Estos 5 millones para pagar vienen siendo ¿qué? El valor realizado. Es correcto, el valor realizado. Los muchachos ya la cogieron. Valor realizado. Mejor el ejemplo, ¿cierto? Para entenderlo. Listo. Y el valor presente, bueno, hasta acá vamos bien, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Ay, no, con ustedes no me rinde la clase. Pues no, qué pena. Sino que quería hacer otra actividad, pero no me rindió. Yo creo que sí alcanzamos a hacerla, pero no el 100%. Listo, ¿hasta acá tienen alguna duda? No, profe. Dos décimas. ¿Cómo? ¿Qué me dijeron? Así está bien, perfecto. Si tienen dudas, chicos, no les dé pena. Yo con mucho gusto vuelvo y repito. Ah, con razón no vino. Ya le No, viste solo la moto. La moto, porque me asumí ahí a ver a Tefa con el perrito. ¿En qué lo llevó sin collar? Lady, le estamos escuchando toda la conversación. Qué pena. Tranquila, no pasa nada. Suele pasar. Listo. Y por último tenemos el valor presente. Entonces les voy a leer textualmente el valor presente para los activos. Los activos se llevan contablemente al valor presente descontando las entradas netas de efectivo que se espera que genere la partida en el curso normal de la operación. ¿Qué significa eso? ¿Qué entendieron? Como el valor real del activo. Por ahí va bien. Pero no se le olvide esta palabrita. Ahí está la clave. Por ahí va. Ese pedacito. Profe, el Señora. valor presente sería el valor en el que está en este momento en el mercado y las entradas netas sería el valor que lo compré. O sea, que esas se las descuento. Sí. O sea, como que le resto, algo así es lo que puedo como entenderle ahí. Es correcto, es eso. Esa era la que le faltaba nomás. Por ejemplo, cuando tenemos
Una propiedad, Profe. planta y equipo, señora. Es decir que cuando hablamos del valor presente es el valor en el que está en la actualidad y las entradas netas es el valor en el que yo lo compré. Es decir que yo le descuento ese valor para que me dé el valor presente. No necesariamente, ¿sí? Entonces, les voy a volver a leer y lo voy a desglosar paso por paso. Entonces, se llevan contablemente el valor presente descontando las entradas netas de efectivo que espera que genere en el curso normal de la operación. Descontar las entradas netas, es decir, el ejemplo que yo les puedo poner es en propiedad, planta y equipo, ¿sí? Propiedad, planta y equipo. El activo lo compré por 5 millones de pesos y ese activo va a tener una vida útil de, pongámosle, de 4 años, ¿sí? El activo es una máquina que trabaja y que me produce X cantidad de productos. ¿Cuál es la entrada que me debo de descontar? La depreciación. O sea, hay que tener en cuenta, no es la depreciación, o sea, sí es la depreciación, pero hay que tener en cuenta que son entradas netas de efectivo. ¿Cuál es la entrada neta de efectivo? Lo que me paga el cliente por ese producto que yo estoy produciendo por medio de la máquina. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Me doy cuenta por medio de la depreciación que yo le esté haciendo al activo, es decir, 5 millones dividido los 4 años, mi valor presente vendrían siendo estos 3.750.000. ¿Queda entendido el ejemplo? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Y con respecto a los pasivos, el valor presente se lleva contablemente descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar la deuda en el curso normal de la operación. Mejor dicho, esto hagan de cuenta que es como si fuera un flujo de efectivo. Hagan de cuenta que fuera un flujo de efectivo, ¿sí? Cuando hacemos esas proyecciones de los activos. Y listo. Eso es con respecto a las bases de mediciones y pues ya estamos hablando acá del capital y mantenimiento del capital, ¿sí? Cuando es capital son los activos netos o el patrimonio de la entidad que tiene. Cuando estamos hablando de capital, estamos hablando de la capacidad que tiene la empresa para sostenerse con respecto a los activos o los pasivos, ¿sí? Y el mantenimiento de capital es cómo voy a financiar esa maquinaria y equipo o todo lo que tenga que ver con físico, cómo la voy a financiar en un futuro o cómo la puedo ver en físico. No se preocupen que de esto vamos a hablar más adelante con respecto al EVA, al WACC, a los análisis financieros, ¿sí? Esta era la que yo quería llegar, porque pues yo sé que es un poquitico de historia, pero igual la necesitamos, que es la comparación del decreto 2649 y el marco conceptual. No me voy a sentar a leer cada una, sino que es como para que ustedes las conozcan, ¿sí? Y vean que en los dos conceptos tienden a ser muy similares. Y lo que yo siempre he dicho es que Colombia tomó ese marco conceptual y lo tomó, lo copió la tarea, pero mal copiada. Así le digo yo. Entonces teníamos el activo, acá tenemos el pasivo. Entonces, ¿qué dice con respecto al 2649? Me habla sobre la representación financiera de una obligación presente de una entidad económica derivada de eventos pasados. Es lo mismo.
es una obligación presente que sucede en un suceso pasado, en virtud de la cual se reconoce en el futuro y se va a transferir recursos o proveer servicios en otras entidades, en otros entes, para cancelarlo y que se espera que genere beneficios y desprenden beneficios económicos de él. Es casi lo mismo, ¿sí? Señora. Señor. Bueno. Lo mismo para el patrimonio, lo mismo para el ingreso, lo mismo para los gastos, y otro que me cambia mucho es el costo, ¿sí? En el costo de venta, bueno, el costo, yo siempre he dicho que el costo en sí no ha desaparecido. Ustedes lo buscan costo según las normas internacionales de información financiera, no les va a aparecer nada. Realmente yo lo he buscado y no me aparece nada. Pero recuerden que la relación del costo es todo lo que tenga que ver con la producción, fabricación del inventario o de la prestación de servicio que estemos dando. Los ingresos, los elementos de los estados financieros, y mire que acá ya no vamos a tener el costo, sino que lo vamos a tener como gasto. Yo siempre he dicho que acá debería de ser el gasto de venta, reemplazando la palabra costo por gasto. Siempre he dicho que deberíamos de llevarlo de esa manera. Las mediciones, ¿sí? Siguen siendo las mismas, pues vienen siendo muy parecidas, pero pues tenemos diferentes conceptos de cada uno. El reconocimiento, acá podemos ver la gran diferencia. Acá solamente voy a cumplir con dos criterios que serían estos dos, pero acá debimos haber cumplido, o se debió en pasado cumplir con estos criterios, ¿sí? Casi nunca nos enseñaban estos criterios para los que somos viejitos, que vimos por allá contabilidad hace muchísimo tiempo. Quienes no la hayan visto, no se preocupen, esto no es de aprendizaje, esto no es para que no lo aprendamos, sino que, por ejemplo, yo que aprendí la contabilidad bajo el 2649, esto a mí nunca me lo enseñaron. Y esto para un contador tiene que ser muy importante en su periodo correspondiente. Aunque tengamos en cuenta que esto ya no existe. O sea, no les digo que no le vayamos a prestar atención a eso. Y listo, chicos, ¿cómo la vieron hasta ahí? Profe, son términos muy que uno a simple vista pueden ser como muy parecidos, pero realmente tienen un fondo que debe uno analizar mucho más para poder comprenderlos. Claro que sí, eso es algo que uno como contador debe de tener en cuenta, porque pues tiende a confundirse. Mire todo lo que logramos sacar de un mismo ejercicio, ¿sí? Que lo hice. Ayúdenme, acá está. Mire todo lo que logramos sacar de un mismo ejercicio. 3 tipos de reconocimiento, 3 tipos de bases de medición. Y sí, es algo que la vida nos va enseñando cómo trabajarlo, cómo utilizarla en nuestra profesión. En la plataforma, de una vez les voy a subir la lectura para que la empecemos a realizar, ¿sí? Que sería esta. Esta lectura, créanme que es muy importante, pues hasta la fecha, hasta ahora no la han cambiado. Ah, chicos, otra cosita antes de que se me olvide.
Esta materia también va a estar en 2 clases. O sea, esta materia la ven estudiantes de los jueves y estudiantes de los sábados. Entonces, porfa, tengan mucho cuidado por dónde van a subir la información, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Porque me ha pasado, y ojo que eso pues nos puede pasar muy a menudo al momento de revisar informes, o cuando de pronto estamos presentando algún impuesto, nos equivocamos, ¿sí? Pero todo lo que tenga que ver con talleres, exámenes o trabajos, para ustedes va a decir o taller número uno, sábados, ¿sí? O examen número uno, sábados. Ingresen a la fecha que correspondan para ustedes. Por favor, es lo único que les voy a pedir. ¿Por qué? Porque a veces cuando estoy calificando, yo califico lo que aparece en la plataforma, en los periodos. Si es del sábado, lo califico en el sábado. Si es del jueves, lo califico en el jueves. Muchas veces me han llegado cosas del sábado en materias de los jueves o de otros días. Entonces es lo único que les quiero pedir, que tengamos cuidado al momento de subir la información. Acá ya les subí la reforma de ley para que la leamos en esta media horita que nos queda de clase. Y la próxima semana hacemos un debate bien chévere de esta reforma, porque realmente es un cambio muy, muy grande que nos van a hacer a nuestra profesión contable. Recordemos que esta reforma va a ser también a la ley 43 de 1990, ¿sí? Entonces es como para tenerla en cuenta, ¿sí? Las dos reformas me las van a cambiar. Son 22 hojitas nomás. Ojo que todavía es proyecto. En este momento están en comité con respecto a qué deberían de cambiar de esta ley o qué no deberían de cambiar de esta ley. Vuelvo y les digo, la idea es que la próxima semana podamos hacer un debate bien chévere, pero pues lo leámosla hoy. Aprovechemos estos 20 minuticos que nos quedan para que la leamos. Ahí ya están plataformas, se las voy a compartir al WhatsApp. Y ya hoy les estaría subiendo toda la plataforma. Listo, chicos, ¿qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes tienen de lo que hemos visto hasta hoy? Entonces es un repasito, vuelvo y les digo, es un repasito pequeñito de lo que han visto en toda la carrera. Y eso es como un refuerzo también para nuestra profesión, porque ustedes ya, como les he dicho, ustedes ya van a ser unos contadores. Y contadores que no conozcan de la contabilidad o de los principios generales, pues estamos graves, estamos graves. Entonces, venga, llamo a lista mientras, desde que se me olvide. Lady la vi, Nicolás también lo vi, Jonathan también lo vi, Claudia también la vi, Manuela. Manuela no la he visto, la voy a llamar ahorita. Luisa, Fernanda también la vi, Laura Michelle, también, no, Presente, profe. sí, ya la vi. Laura, Diego también lo vi, Dora también la vi, y Ana también la vi. Listo. Chicos,
No sé si tengan alguna otra duda en que les puedo colaborar. Profe, No, queda pendiente para la próxima clase solamente para sociabilizar la ley, ¿cierto? Sí, señora, para debatirla y pues preguntar qué más podemos hacer, preguntar y socializar, sí, la ley. ¿Qué me iba a decir, Diego? no, profe, que no, que tranquila, no, que no hay cuidado. Ah, vale, vale, vale. Chicos, no siendo más, nos vemos ya la próxima semana. Hagan la lecturita correspondiente de esta ley. Aprovechen estos 20 minuticos, al menos alcanzan a tener, no sé, 3, 4, 5, por ahí unas 10 paginitas leídas, que pues siempre la letrica es grande. Algo que me parece muy interesante acá y que les va a afectar mucho a ustedes si las llegan a probar antes de que se gradúen, es esta. Es lo único. Que de resto me ha parecido muy interesante todo El tiempo de lo profesional. experiencia, ¿no será eso? ¿Cómo? Perdón, Luisa. Excelente corta, Luisa. No le escuché. También lo del tiempo de experiencia, profe. Ah, sí, también. La verdad, sí. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí, acá está. Lo del tiempo de experiencia. Sí, sí, no está más abajito. Ajá, pasa a ser 3 años. Ajá, pasa a ser 3 años. Está por acá. Pero es que sabe que me la divide en dos. Me Y no dividen en solo dos eso, sino que contadores. serían dos, sí, serían 2 años después de usted haber estudiado. Ujú. Ah, sí, Sí, señora, el privado y el profesional. exacto, me dividen dos contadores. Por eso me los divide, porque va a ser uno privado el que va a hacer apenas la experiencia y va a adquirir la experiencia, y otro es el profesional el que ya ha adquirido toda la experiencia y ya tiene su tarjeta. Eso es lo que yo quiero que debatamos la próxima semana, ¿sí? Aparte de, pues, solamente Ujú. ese temita, pues eso es lo más interesante que me ha parecido de esta ley, porque realmente, bueno, acá, que cada 5 años o cada 3 años tenemos que presentar un examen también para ver qué competentes somos. Eso también lo he leído. Y ya, chicos, no siendo más, no les gasto más daticos para que no gasten más datos. Nos vemos la próxima semana con la lectura correspondiente. Empezamos el tema primero con la ley 43, que es la ética profesional del contador público, y terminamos con ese debate que vamos a hacer con la reforma de la ley 1314 y la ley 43. ¿Les parece? Ok, profe, muchas gracias. A Listo, ustedes profe. muchísimas gracias. Bueno, Feliz tarde feliz para tarde. todos. Igualmente, Chao, feliz fin de profe, semana. gracias. Muchas gracias. Igual para ustedes. Muchas gracias, Feliz profe. fin de semana. A ustedes muchas gracias. Sí, ya lo estoy apuntando, mamá.